Buenos días. El día de hoy, mi compañera Alison Galán y el alumno José Aguilar, le vamos a hablar sobre la reforma educativa, ¿no?, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Bueno, para empezar, nosotros estuvimos en desacuerdo, ¿no?, con este caso, en nuestra opinión, ¿no? Bueno, para empezar, el 3 de octubre de 1968, el presidente Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado que en ese tiempo era un gobierno democráticamente elegido, como podemos observar acá, ¿no? Bueno, ¿quiénes fueron los elegidos para hacer la reforma educativa? Fueron los ideólogos de la época, que fue el sanmarquino, como podemos observar acá, Emilio Barrantes y el filósofo Augusto Salazar Guanrino. Ellos fueron los elegidos de cambiar la reforma educativa. Para un poco de conocimiento, en el año de 1970 se crea el Libro Azul, ¿no? Y en 1972 se da la Ley General de Educación. Mm. ¿Cuál era la función de la reforma educativa? Se decía que los nuevos estudiantes sean adoctrinados con el pensamiento revolucionario, ¿no? Y el sistema revolucionario de las Fuerzas Armadas necesitaba, en este caso, ser educado desde las escuelas. Bueno, la misión era que todo lo que se enseñaba se adecuara al régimen, ¿no? Era un gobierno militarizado, muy rígido, muy estricto en sus ideas, en sus ideales. Bueno, decía que la educación debería liberar y promover la autoliberación de los individuos de la dominación. La escuela era neutral. No era neutral, ahí se decía lo que la escuela quería que uno hiciera. Como le comenté, un gobierno militarizado, disciplinado, todo lo que ellos decían era lo que uno tenía que escuchar. Fue algo que estaba muy mal, de verdad. Bueno, se metió bastante indígenas, ¿no? Como puede observar acá en un diario de la época, eligieron el quechua como el idioma oficial, ¿no? En este caso también, al ser un gobierno muy nacionalista, no permitía mucho prohibía muchas cosas, como el rock o todo lo que era extranjero, ¿no? Bueno, en la reorganización de la educación, antes del gobierno Velasco hubo cuatro niveles de educación, que era el preprimaria, primaria, secundaria y superior. Y con el gobierno de Juan Velasco Alvarado se cambió a tres, que era el inicial, el básico, el regular, que incluía primaria y secundaria, y el básico laboral, que este fue más que todo por su reforma industrial. Lo que necesitaba el presidente era bastante mano de obra, ¿no? También se crearon dos escuelas. Bueno, esta es una foto de la época, como se pueden observar. Hubo dos escuelas superiores, ¿no?, que era la ESEC, la Escuela Superior de Educación Profesional, y la CECAP, que era Centros Educativos de Calificación Extraordinaria. Bueno, a continuación mi compañera Alison seguirá con la exposición. Por lo ya antes mencionado por mi compañero, podemos decir que luego hubo una regulación degenerada de la educación, en donde se crearon los núcleos educativos comunales, que es el NIC. También había una participación educativa en donde el profesor tenía 40% de poder, los padres 30% de poder dentro del comité y las comunidades originarias 30% dentro del comité. Pero estas fracasaron debido a que los padres y los profesores no tenían una buena relación. Como último punto, voy a explicar un poco de lo que fue el intervencionismo estatal en el ámbito educativo. En este se presentó una oposición de colegios religiosos y privados debido a medidas como el control de precios y la creación de una escala social. También se requirió que el 70% de los profesores fueran nacionales. Y fue distintivo el uso del uniforme plomo, que constaba de pantalón plomo y camisa blanca, ya que todos debían usar ese uniforme, tanto colegios privados como colegios estatales. También hubo una oposición magisterial. La reforma pudo haber tenido respaldo, mas no tuvo éxito porque nunca hubo una participación por parte del magisterio. Hubo protestas y marchas por parte de los profesores, como vemos en la imagen, siendo la más notable en agosto de 1972, que llevó al arresto del líder de la marcha, Julio Pedro Conqui. Este fue llevado al CEPA, a la cárcel de la selva de Ucayali. La Federación Nacional de Educadores, el FENET,
se unió con otros grupos magisteriales en la creación del SUTEP en Cusco en julio de 1972, que se opuso al gobierno de Velasco. El gobierno intentó crear una organización similar para competir, pero el SUTEP se fortaleció, lo que resultó en el fracaso rotundo de la reforma educativa de Velasco. Por lo cual aquí reafirmamos nuestra postura en que la reforma educativa no sirvió y esto trajo como consecuencia un atraso en la educación, la quiebra de empresas privadas y educativas. Y a pesar del tiempo, algunas de estas políticas, como el uniforme plomo, se mantienen en algunos colegios. El intervencionismo estatal en la educación sigue siendo igual significativo. Muchas gracias.